bienvenidos, espero que se encuentren excelente el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Benzo Etaminabe. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros a Verónica, que ella también estuvo en nuestro ejército mexicano y nos va a contar un poquito de su vida y de todo lo que ha vivido relacionado a su hija, a su esposo, de todo un poquito. ¿Te podrías presentar con mi audiencia, Vero? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues soy Verónica. Actualmente, pues soy cuidadora de mi hija con discapacidad. No me gusta como que esa palabra de cuidadora, porque me da la impresión de que día a día, de noche y mañana estoy vigilando que hagan, ¿no? No, pero pues soy la asistente de mi hija con discapacidad, que aunque ella es muy independiente, pues sí requiere de cierto apoyo, como es manejar. Ella no ha podido lograr aprender a manejar porque nunca ha ido a un curso de manejo para personas con discapacidad. Yo la llevo a todos lados, y soy su asistente. Juntas hicimos o creamos esta asociación, esta ONG de Amor Infinito por la Vida, que es una pasarela inclusiva. Y pues desde hace 15 años que doy un voluntariado en las cárceles de la Ciudad de México. Doy cursos de ética y de moral y de formación humana a población vulnerable dentro de las cárceles. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables? Pues las personas con discapacidad, los indígenas, la tercera edad y la comunidad LGBT. Y pues a eso me dedico actualmente, y sí, anteriormente fui militar. ¿Qué estudiaste tú dentro del ejército? Pues yo estudié la carrera de cirujano dentista militar como tal en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Ok, y cuando sales empiezas a ejercer, imagino que de lo mismo. Pues fíjate que fue muy chistoso, porque se supone que cuando sales tienes que ir a ejercer lo que estudiaste. Afortunada o desafortunadamente, yo soy hija de un militar. Entonces, cuando salí de la carrera, pues mi papá apoyó un poco en que me quedara en las oficinas de sanidad a trabajar. Órale, qué padre. Entonces me volví oficinista siendo dentista. Luego me dicen, es que tú eres dentista y todo. Sí, porque lo estudié, pero prácticamente nunca lo ejercí como tal. Sí, porque obviamente, hay muchas dependencias en las cuales se los he dicho. Hay inclusive personal de infantería haciendo funciones de oficinistas, porque pues simplemente te comisionan para ese hueso y pues cuando toca, toca. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro del medio? 10 años. 10 años. ¿Y cómo fue tu vida o tu carrera militar? Fíjate que haciendo un análisis de cómo hoy en día se maneja una carrera militar, creo que en estas épocas jamás hubiera podido ser militar. ¿Por qué? Porque ha aumentado mucho la delincuencia, ha aumentado mucho los operativos militares como tal, y que no son tranquilos. Los operativos militares de hoy en día es irse a partir la mandarina en gajos a donde vas. En mi época, que fue, yo entré al ejército en 1990, el país estaba prácticamente tranquilo, no había grupos delictivos. Por ahí se escuchaba el EZLN, pero todavía no daba demasiados conflictos como años posteriores. Entonces, el ser militar era estar tranquilo en tu unidad o en tu dependencia, estudiando y preparándote para hacerlo. Para cuando vinieran promociones. Exactamente, pero no había por qué preocuparte por tu vida, por la ciudadanía. O que te mandaran a operaciones de alto impacto. Exacto, sí, o sea, sí se escuchaba por ahí que había esto, que había narcos y todo, pero no a la magnitud de hoy, que ya es prácticamente quien estudia una carrera militar es porque sabe que se va a tener a ir.
a ir al matadero, podríamos decir, porque considero que el ejército se ha quedado atrás también en cuestiones tácticas. Sí, y ha cambiado mucho a lo largo de los años. Y algo, por ejemplo, que afecta también actualmente, y desconozco si hace años pasaba, era la cuestión con las mujeres. De todo lo que es el acoso, abuso de autoridad y toda esa presión que ejercen hacia las mujeres, los mandos. No sé si en aquella época también pasaba o no era tu caso porque tu papá pues te respaldaba. ¿Cómo era en aquella época esa situación con las mujeres? Fíjate que sí era complicado. Creo que se vive menos siendo cadete a siendo tropa. Sí lo había, el acoso sí lo había, sí te tiraban por ahí los oficiales, los jefes. De hecho, mi mamá me tenía prohibido hablar con los oficiales, quién sabe por qué. Me decían, no tenía permiso de salir o de hablar con los oficiales. Siempre me pregunté, ¿pero por qué no? Ya después entendí, pasados los años, porque... Se ven inofensivos. Exacto. Mm, sí había acoso, sí lo había, pero conmigo, como tú dices, ¿no? Había como que ya me conocían. Entonces sí como que se limitaban más, pues quienes sí te invitaban a salir y no era prácticamente para acoso, era para salir y conocerte, pues eran los cadetes. Cuando haces el curso básico en el Heroico Colegio Militar, pues ahí está el hormiguero de los chavos en busca de, ¿verdad? En busca de quien se deje. Pero como te digo, estuve muy vigiladas por mis padres en ese entonces casi no podía. ¿Tu mamá también fue militar o solo tu papá? No, solo mi papá, pero la que parecía militar era mi mamá. Mi papá era realmente un hombre, jamás lo percibí como un militar. O sea, yo no me daba cuenta cuando era niña que yo vivía en un hogar de un militar. O sea, lo sabía. O sea, ¿de qué trabaja tu papá? Pues es militar, ¿no? Pero no lo percibía como tal. La que era muy estricta y de muchos límites era mi mamá y nada que ver. Nada que ver, ¿no? Suele pasar, ¿no? En muchas familias mexicanas luego la mamá sale, dirán por ahí, más cabroncita que el papá, ¿no? Pues algo así era aquí. Tuve una mamá que muy estricta y le agradezco mucho todo eso porque eso sirvió para posteriormente aguantar muchas cosas. Creo que el llegar a ser mujer militar en los 90s, en lo que afectaba un poco era en que los hombres se enojaban de que porque ya había más mujeres, no habíamos muchas todavía, pero ya se estaba Había dominando. más presencia. Sí, había más presencia de mujeres y pues obvio que no había esta como equidad de género, ni ellos querían que parecieras hombre. En aquella época, fíjate qué chistoso, que todos querían que las mujeres militares parecieran hombre. Para que pasaran desapercibidas. Algo así. Y conmigo causaba mucho conflicto eso porque siempre he sido bien vanidosa y siempre que los labios y todo. El pelo, yo fui de las mujeres que luchó porque nos dejaran el pelo largo en el ejército, porque yo de pelo corto se me esponja y se hace horrible. Entonces para peinarlo era muy complicado. Y si te dejas crecer el pelo, una colita o algo, es más fácil peinar un pelo largo que un pelo cortito. Entonces, sí era muy vanidosa y eso me causaba muchos problemas con los hombres militares, pero también con las mujeres. Las envidias. Ah, sí, yo creo que ha sido de los medios más envidiosos que he encontrado. Tenía compañeras, pues, que venían de la sierra, que venían de Oaxaca, que venían de Chiapas. En todo el ejército hay. Qué raro, ¿verdad? Entonces, son chicas que prácticamente se llegaron ahí a aprender lo que yo ya tenía aprendido de años anteriores. Recuerdo que en el curso básico del Heroico
las enfermeras que estaban a nuestro cargo dentro del curso, luego me llamaban para que les enseñara a mis compañeras a comer con cubiertos porque no todas sabían. Entonces te enseñan así como que desde cero todo y aprendes cosas que son indispensables para ti y para regirte ante sociedad correctamente. Sí, para actividades de la vida diaria humana. Exacto. Entonces, sí era como difícil en ese aspecto porque ellas se enojaban. Me pasó algo similar. Yo soy originario de la Ciudad de México y tuve compañeros de diferentes partes. Entonces, cuando nos mandaban nosotros a hacer la faxina, yo nunca en mi vida había agarrado un machete, una pala, una carretilla. Nunca en mi vida había agarrado eso. Y me cargaban pila a ellos. Que nada, que tú no sabes trabajar, no sabes. Y yo, bueno, ¿qué quieres que haga si nunca había agarrado un machete? Y donde yo vivo, salgo de mi hogar y hay pavimento. No vas a ir con un machete a pegarle al suelo. O sea, usando el sentido común. Pues sí. Tú vives en la jungla, pues es normal que sales a cortar árboles y de todo, ¿no? Porque tengo un compañero que era bien bueno con el hacha para tumbar los árboles de volada y así, ¿no? Porque sé que desde chiquillos los ponían a hacer eso. Bueno, simplemente cada quien, yo trataba de explicar que cada quien desarrolla habilidades dependiendo del entorno donde crece. Claro. Tú eres muy bueno manejando el machete, un hacha y todo ese tipo de cosas porque desde chiquito era necesario para el lugar donde tú vives. Digo, donde yo vivo, donde ningún vecino tiene un machete porque no le sirven para nada, ¿no? Yo nunca había agarrado uno y nunca lo he utilizado, ni lo utilizaré en mi casa. Le digo, y aquí viene la otra parte. Yo sabía ya usar una computadora, Word, Excel, PowerPoint, Claro. etcétera, ¿no? Y ellos no sabían utilizar una computadora. Entonces, ¿por qué? Porque en su medio en el que nacieron no era necesario. Y muchos de ellos ni internet tenían. Pues fíjate que sí sufrí, tenía una ventaja, fíjate que en esa época empezó a haber mujeres en odontología, yo fui esa como primer generación de mujeres y no había una escuela de odontología, ocupábamos las instalaciones de la escuela médico-militar y a nosotros que nos van a arrinconar en la biblioteca del dormitorio de las mujeres de la médico. Entonces ahí nos hicieron un rinconcito con 5 literas y ahí nos hacíamos bolas entre las mujeres que éramos de odontología y era complicado todas estas cuestiones. Sí, fue difícil, porque mis compañeras no lo entendían, o sea, ellas no entendían por qué yo ya sabía computación, por qué yo ya sabía inglés, por qué sí yo sabía comer con cubiertos y por qué sí ya sabía limpiar las botas bien bonitos, porque pues mi mamá cuando se enojaba nos ponían a limpiar las botas de mi papá, entonces, y había algunas compañeras pues que ni de chiste les quedaba, ¿no? Pero siempre, fíjate que yo desde niña tuve como que mucho espíritu de servicio y siempre fui linda con la humanidad hasta que me encontré con mis compañeras cadetes. Te digo, fue una ventaja que no tuviéramos antiguas, porque no me quiero ni imaginar el infierno que sea aguantar a las de tu generación y las más antiguas. Y todavía las más antiguas y todavía si hay más abajo, pues a las de más abajo, ¿no? Creo que lo que me ayudó mucho a aguantar, porque años después me di cuenta que era la peor militar del planeta. ¿Por qué? Porque sentía que me faltaba obediencia. Era, sentía como que trataba de cambiar todo alrededor para que funcionara mejor, pero a mi favor. O sea, no a favor del ejército, ¿no? O sea, como esta cuestión que te digo del pelo. O sea, ¿por qué nos tenemos que dejar el pelo cortito si cuesta más trabajo amarrarse o camuflajear el pelo cortito que hacerte una colita y ya no se ve si tienes pelo o no? Entonces siempre como que tuve una ideología diferente a ellos y eso me causaba muchos problemas. Y pues años después entendí prácticamente que no era la mejor militar del planeta, no era la de fibra, ¿eh? Eso sí te podía decir. En cuestiones tácticas,
¿Y qué te motivó? O sea, ¿qué es lo que te motivó a ti a ser militar? ¿Tu papá, tu mamá o tú solo te dijiste, yo quiero ser soldado como mi papá? Pues yo creo que fue por tradición familiar más que nada, pero también yo quería estudiar odontología. Pero si hubo tu papá o alguien que te dijera, a esta escuela... No, fíjate que no, que yo tuve una hermana gemela que fue aeromoza, ella ya falleció, pero ella fue aeromoza, ella siempre hizo lo que le gustó. Pero dentro del ejército también me di cuenta que me daban pavor las alturas. Entonces dije, si hago lo mismo que mi hermana gemela, yo no voy a poder andar arriba de los aviones. Arriba de los aviones porque le tengo pavor, tengo como vértigo. Ya últimamente lo he tolerado mucho, pero sí, inclusive me mareo en las alturas. Entonces, yo dije, ay, no, hermosa, no. Entonces, en esa época que yo estaba estudiando la preparatoria, un día llegó mi papá y me dijo, mira, ¿qué crees que va a haber mujeres en odontología y tú quieres estudiar odontología? ¿Por qué no lo intentas? Y dije, pues sí, si no va a haber arriba de ti mujeres que te traigan ahí al ray y todo eso. Y yo, pues, y el pelito, no, yo mi pelito no me lo quiero cortar. No, pues lo platicamos y que después de que hagan su curso básico que les dejen crecer el pelito. ¿Cuál fue? No, fue un relajo que sí lo hubo mientras yo fui cadete, sí ya dejaron crecer el pelo, pero fue mucha rebeldía. No sé si yo tuve algo que ver en eso, pero a lo mejor fuese parteaguas para que empezaran a mejorar. Y es que los generales no son tontos, o sea, si se lo planteas de, no, yo quiero el cabello largo, no, ni más corto porque yo digo, pero si se lo planteas y dices que estéticamente se va a ver mejor, que es más práctico esto, le planteas el por qué es mejor y lo analiza, pues sí tiene razón, que se haga así. Pero en los reglamentos lo dice, o sea, cuando platican de cómo debes de traer el cabello, decía que las mujeres recogido, y decía, bueno, ¿y cómo recogido? Pues si no nos dejan traer el pelo largo. O sea, es que los reglamentos prácticamente eran para ya quien no era cadete. O sea, para las cadetes era como un hecho que lo trajeras como hombre, es así bien cortito, ¿no? Entonces, así como que no, jamás quise ser hombre, jamás, nunca fue mi ideología, ser hombre, ni hasta la fecha, o sea, siempre fui muy femenina, y te digo que fue de lo más difícil que me causaba problemas. Dentro del medio. Ajá. Me acuerdo que alguna vez salía lista con los labios pintados, yo creo que muy rojo, no me acuerdo, y uno de los oficiales tenía un periódico en la mano y arrancó un pedazo de periódico y me lo dio y me dijo que me limpiara la boca, que no podía estar así. Y yo sí, ups, y me dijo, aquí no es un desfile de modas. Si quieres estar muy arreglada y todo, pues vete a un desfile de modas. Allá afuera. Años después le hice caso. Años después, ¿no? Dije, pues sí, está bien. Acá afuera puedo hacer lo que yo quiera. Exacto, sí. Pero sí recuerdo que tenía problemas porque ellos querían que pareciéramos hombres. Entonces, no era la idea, ¿no? Es que digamos, la integración de mujeres al ejército hasta el día de hoy ha sido algo muy difícil, que ya la llevan de gane, sí, pero siguen habiendo muchos mandos, muchos generales machistas y sigue siendo difícil. Apenas en este sexenio, que ya tenemos presidenta, exacto, dicen que van a haber más mejoras y cambios y apoyo hacia las mujeres, tanto del ejército como en general, pero sí es algo muy, muy, muy difícil irlas integrando, porque cuando yo ingresé, ahorita ya hay mujeres en infantería, no había mujeres en infantería, decían los machos, no, es que las mujeres no van a aguantar, en la infantería solamente para los hombres, en la PM sí, porque andan patrullando y nada más están paraditos en las puertas, pero en infantería no, y ahorita ya hay mujeres de infantería. Entonces sí ha sido difícil, pero las han ido integrando en diferentes ramas del ejército poco a poquito. Pero en las oficinas, ¿no? De infantería. No, ya despliegan mujeres, Fíjate que a mí, pues obvio que vengo de generaciones de militares, entonces pues obvio que cada 16 de septiembre, aunque sea por la tele, pues vemos el desfile, ¿no? Y me han admirado, pero de repente me entra la duda si lo que ves en los desfiles es la realidad,
porque yo me acuerdo que a nosotros como cadetes, como no completábamos para formar un contingente de desfile, pues nos metían con la médico militar, y como todavía no se completaba ni con las médicos ni con, pues mandaban enfermeras para completar el contingente. Hacen de todo. Entonces sé que para que se vea bien, luego el ejército como que hace acomodos, y me entra la duda, ¿no? Han salido mujeres en desfilando en fuerzas especiales, y no sé si sea una realidad. Y traen escudos de oficinista, de informática. No, ese pequeño detalle no me he fijado, pero, Sí. pero en mi mente sí empezó a decir, ojalá y sea, porque sabes que aunque no era la mejor militar del mundo, cuando hice mi curso básico me encantó. Jamás... Son cosas que se llevan aquí para siempre. Sí, o sea, el vivir dentro del heroico colegio militar, el aprender todo lo que yo ya lo traía prácticamente en los genes, pero que ya me lo enseñaron formalmente, esa disciplina de obediencia que en mí siempre fue difícil, porque te digo, no es tanto que no obedeciera, sino que pensaba que a veces mandaban cosas inadecuadas o que no congeniaban con lo que tenías que hacer. O sea, muchas veces leían por leer, pero no entendían. Entonces ahí es la parte donde yo ya no congeniaba con ellos, porque decía, bueno, sí está ordenando esto, pero los reglamentos o los libros o todo dice totalmente lo contrario, ¿no? Ahora es como un mal ejemplo, pero son como los GPS. Gira a la derecha, y a la derecha era una barranca. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Da vuelta a la izquierda, y a la izquierda no hay vuelta. Entonces, era ahí donde yo decía, ¿por qué de repente los militares son tan cuadrados o tan exigentes en cosas que no son adecuadas? O que no tienen sentido. Exacto. Y sí, era rezongona, entonces eso me traía bastantes problemas. Y a pesar de que no fuiste ese soldado de fibra, si tuvieras oportunidad de regresar, ¿regresarías? No lo creo. No. No lo creo, aunque como la oda al soldado dice, aunque dejes la tropa, seguirías siendo soldado. Sí. O sea, oigo el himno nacional y me paro firme. Inclusive en las escuelas de mis hijos yo era la que cantaba más duro el himno nacional, y un día una mamá me preguntó que por qué. Y le dije, pues porque así lo debes de cantar, y me lo sé. O sea, si no me lo supieran... No. Sí, vamos a aventarnos la del soldado, la de soy soldado. Porque en mi pecho se anida el amor a la patria, la veneración de sus héroes, ¿no? Exactamente. Entonces, inclusive ahora ves los desfiles o vas a un evento militar y no sé si te pase que vas marchando igual dentro de ti que ellos, ¿no? Izquierda. No he podido ir a un desfile. ¿No has podido? No, bueno, yo tampoco, pero los veo en... Sí, sí los veo en la tele y me emociono, pero así desde que yo salí no he podido ir a un desfile. Pues fíjate que yo años después, ya casada con un militar, volví a vivir dentro del colegio militar, y pues ahí era de todos los días que escuchabas a los cadetes y a todo, y dentro de mí andaba ahí barriendo y trapeando, pero sabía que estaban marcando vista a la derecha, que los toques militares, esos ya te los aprendes de por vida, yo creo, ¿no? Sí, se quedan de por vida. Pero no cambiaría, de hecho tiene 8 años que dejé de vivir en la zona militar, porque nací en una zona militar, crecí en una zona militar, y tiene 8 años, me costó mucho trabajo, o quizás fue la colonia donde llegué. Adaptarte a la vida civil. Sí, o sea, así de que, ve, las señoras se salen a tomar su cervecita, y eso pues no, yo no estaba permitido, ¿no? Dentro de ya como esposa de un militar. Me costó mucho trabajo adaptarme, pero hoy por hoy no cambiaría la tranquilidad y la paz de vivir civilmente a volver a ser militar. ¿Por qué dejaste el ejército? Dejé el ejército porque
tuve una hija con una malformación congénita muy severa, muy, muy severa. De hecho, nadie daba a un principio esperanzas de que ella viviera, pero al ya darnos cuenta que sí iba avanzando y que no se murió como nos dijeron en un principio, consideramos en aquel entonces mi esposo y yo que valía la pena que me dedicara tanto a su hermano como a ella al 100% y que él iba a trabajar para... ¿Él ya era general o no? No, cuando Andrea nació, él era capitán. Él era capitán. Uh-huh. Okay. Entonces, pues considero que valió la pena haberlo hecho, aunque yo como mujer o como profesionista quedé a la deriva. Y... O sea, pasé de ser profesionista, militar. ¿Cómo les cayó esa noticia? ¿A usted como a su esposo en ese entonces? Pues fue difícil, ¿no? Porque pues en primera me atendieron ginecológicamente, ya existía la clínica de la mujer del hospital militar. Está junto a la secretaria. Esa misma y pues acababa como que de ser inaugurada unos años antes y tenía lo más sofisticado que tú te puedas imaginar en la atención de la mujer y de los embarazos y todo. Y es una malformación congénita que se detecta porque se origina esta malformación los primeros días del embarazo. Entonces, cuando te hacen un ultrasonido, que por lo regular tienes 4 meses, 5 meses... ¿Ahí fue donde les dijeron? No, ya es detectable. Ah. Y me dijeron que era niña, pero no me dijeron que tenía una malformación congénita. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta que nació? Hasta que nació nos dimos cuenta. Yo más o menos cada mes me hacían un ultrasonido, me hacían exámenes de sangre y todo, y jamás se dieron cuenta. Yo le agradezco a la vida que así haya sido, porque no me puedo ni imaginar el temor tan grande como mujer embarazada de saber que en tu vientre hay un bebé con una malformación congénita tan severa, ¿no? ¿Consideras que estuvo mejor así? Sí, muchos me decían que demandara, que pues que ellos cometieron ahí alguna arbitrariedad al no detectar. Que el general los arreste. Pues, yo creo que hicimos lo mejor. Enfocarnos en... ¿Pero se dieron cuenta juntos o tú le dijiste a él? No, fíjate que bien raro, porque llegamos a la clínica de la mujer y yo ya con mi maletita y para que Andrea naciera. Entonces yo me quedé y la trabajadora social le dijo al militar que pues que se fuera a su casa y que cualquier cosa pues que le avisaban. Y pues vivíamos por ahí muy cerca y así hizo. Entonces pues a mí me dijeron en el momento que ella nació, me dijeron que algo no estaba bien y luego me di cuenta porque todo el mundo me empezó a ver así como que, o sea, como que yo así, pobre mujer, ¿no? Sí, algo está pasando. Ajá, sí, me empecé a dar cuenta porque empezaron a llegar muchísimos médicos a donde fue un parto normal y tú dices, pues si fue un parto normal, precioso. O sea, ¿por qué llegan tanto? ¿O les extraña que haya sido un parto normal o qué pasó, no? Entonces sí me empecé a dar cuenta y no te decía nada. Posteriormente, pues fue ya que me dijeron. Yo sí me di cuenta cuando nació que en la espalda como que tenía como una joroba, ¿no? Algo así, pero pues a lo mejor vi mal. Y ya posteriormente me dijeron que ella había nacido con un hoyo, así me lo manejaron, que ella había nacido con un hueco, con un hoyo en su espalda, pero que la iban a revisar, que estaban esperando a cirugía pediátrica para valorar qué era, y que... Se podía hacer, ¿no? Ajá, y que posiblemente nada más se lo cerraban y ya. Entonces en mi mente dije, bueno, pues sí, a lo mejor nada más le van a coser ahí unas puntaditas y ya queda como nueva, ¿no? Y pero no, pues no fue así. De hecho, pues yo creo que le hablaron al militar, nunca nos adentramos a ver cómo te dijeron o qué. Y pues sí, cuando llegó y en lugar de recibir una felicitación, un abrazo, un beso, que en los militares tampoco no lo hacen mucho, ¿no? Pero así, felicidades por haber tenido un hijo, pues sí, le vi la cara y me dijo que
pues, que qué había pasado, y le dije, pues nació y ya, ¿no? Y me dijo, es que me dijeron que la tiene que revisar un neurocirujano. Y yo dije, pues a mí no, ya no me dijeron todo eso, ¿no? Era difícil porque todo el mundo me conocía. O sea, las enfermeras, las doctoras. De hecho, la que era mi doctora era mi gran amiga. Y ya después ya no la vi por ningún lado y tardó como un año para darme la cara así de que se sentía muy mal. Otra amiga me contó que ella lloró horrible y que dijo que pues ella era la que me veía A lo ginecológicamente. mejor pues porque era su responsabilidad comunicarle lo que estaba pasando, ¿no? Pero ella no me lo comunicó, fueron otros doctores y pues fue difícil, pero en ese momento cuando ella nació, no me imaginaba todo lo que venía. De hecho, me mandaron al psicólogo y yo dije, ¿por qué? Sí, porque pero cuando es duelo, al final del día es duelo, es una no pérdida, pues sí se cataloga como si fuera una pérdida, sí, porque claro, el dolor es fuerte, bueno, esa magnitud. pero te digo, en ese momento como que no me cayó el 20 que eso era, y cuando llega el psicólogo y me ve y me conocía, pues ya no me pudo decir gran cosa, así de que, ay, felicidades de que fuiste mamá y todo, hay un detallito ahí con tu pequeñita, pero la van a revisar y todo va a estar bien. Entonces yo me quedé con esa idea. ¿Y cuándo te da el golpe de realidad? 5 días después, el general se pone intenso y Andrea seguía en una incubadora sin dar una valoración ni nada, y nos habían comentado que la iban a trasladar al Instituto Nacional de Pediatría porque ellos no tenían los medios para cerrarle el hoyito de la espalda, ¿no? Y fíjate que en esos días, afortunadamente, llegó el neurocirujano, el doctor Meneses, que venía de España de haber ido a estudiar una especialidad enfocada en malformaciones del sistema nervioso central, que es lo que Andrea tenía. Entonces, como que todo se fue arreglando, porque cuando se pone intenso el general de que no trasladen a su hija, de que necesita un diagnóstico certero, pero yo creo que ya había ido a la computadora y ya había investigado qué era. Y ya había visto, pero yo no. ¿No te hacía tampoco? No. O sea, yo me empecé a caerme el 20 que las cosas no estaban bien, que no iban a quedar las cosas bien hasta que un residente de cirugía pediátrica, estando Andrea dentro de un quirófano, ya para arreglarle el defecto, con el doctor Meneses, que él fue el valiente que dijo, no la trasladen, yo la voy a operar. Un residente, un estudiante de la especialidad de cirugía pediátrica, se acercó a mí y me vio ahí solita, me dijo, ¿usted es la mamá de la bebé que está ahorita en el quirófano? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y ya fue que me dijo, pues no sé si ya le dijeron todo lo que es el mielomeningocele. En ese entonces no podía ni pronunciarlo. Así que, ¿qué? Y ya, no. O sea, ya le dijeron que su hija puede producir hidrocefalia y que le van a poner una válvula en la cabeza y que eso habla de que tenga un daño. La hidrocefalia como tal es un daño cerebral y puede ser ciega, sorda, muda. Los chicos con mielomeningocele aportan poco a la sociedad, entonces son chicos que tienen parálisis de la cintura para abajo, si no es que de completa del cuello, ¿no? Y fue donde ahí yo nada más empecé a sentir, porque estaba parada, que se me doblaron las rodillas, y fue ahí donde me cayó la cubetada de agua. Y ya nada más cuando desperté, ya el general me estaba echando así airecito. ¿Te desmayaste? Sí, de la impresión o sea, no lo podía creer. De hecho, el doctor todavía por ahí anda y así como que tú fuiste el que... ¿Y cómo fue ese proceso en el cual empezaste como a aceptarlo, asimilarlo, a sanarlo y sobre todo estar fuerte para todo lo que conlleva enfrentarlo? Y lo has enfrentado todos estos años, pero lo más difícil me imagino que fue al principio. ¿Cómo le hiciste para agarrar esa fortaleza y todo para
para rifártela. Yo creo que ahí fue donde entró en práctica todo este proceso que llevas como militar de fortaleza, de que no puedes claudicar, de que no veas para atrás, veas para adelante. Yo creo que ahí sirvió bastante, aunque como madre es difícil que lo pongas en práctica, pero hubiera sido peor si no hubieras tenido el entrenamiento. claro, pues desde ese momento, pues el papá de Andrea tomó una postura de mejor calladito me veo más bonito, mejor no hablo, mejor no digo lo que no sé, y él sí creía que iba a fallecer, porque yo quería ir ya después cuando me mandaron a mi casa y que mi bebé se quedó en el hospital, yo quería ir a ver, y él a veces no me quería llevar, y me decía, pues si ahí están las enfermeras, ahí la van a que está en terapia intensiva, ¿qué no te van a dejar verla, no? Cosas así, así como que no te encariñes porque no No creo. sabes si te la vas a quedar, Ajá, ¿no? pero él ya había leído todo eso. Yo entre la recuperación del parto, entre que tengo otro hijo y que también en ese entonces pues tenía 6 años y necesitaba atención, entre todo eso, no se me ocurrió, y qué bueno, meterme a ver lo que era la realidad. Entonces, sí, o sea, fue difícil, pero ¿sabes qué fue lo que me ayudó bastante a todo el proceso? La tuvieron dormida una semana porque la cirugía de reconstrucción del mielo meningocele fue tremenda. Hasta la fecha ya tiene unas cicatrices porque como no venía cubierto por piel, jalaron de la espalda, de las piernas, toda la piel que pudieron y entonces quedó un asterisco en su espaldita. La tuvieron dormida una semana y le pusieron 2 veces sangre, creo, de tanta sangre que había perdido. Y pero creo que donde me di cuenta que no iba a poder dejarla o que no iba a poder hacerme a un lado y decir, ay, que pase lo que Dios quiera, es cuando abrió sus ojos. O sea, cuando yo la primera vez la cargué, porque prácticamente ahí fue la primera vez que la cargué, tenía ya como 10 días de nacida y estaba en terapia intensiva y y fuimos con mi mamá a verla y mi mamá le llevó unas galletitas a las enfermeras de terapia intensiva y así, ¿quieres cargar a tu bebé y todo eso? Y yo, pues claro. Y me la dieron a cargar y abrió los ojos. Entonces creo que ahí fue donde dije, no me importa que sea sorda, ciega, muda, que no camine, con nada. Con que ella se dé cuenta que yo soy su mamá, con eso va a ser más que suficiente. Se recargó de todo, ¿no? Sí, sus ojotes fue lo que me hizo como esa chispa de encender y decir, se va a poder. Y el doctor Meneses, ya cuando pudo hablar conmigo, que era un doctor muy ocupado, espero ya se retiró, espero que donde esté siga muy ocupado porque es un doctor, una eminencia de doctor. Y me explicó él ya con manzanas todo lo que era. Entonces tampoco entendí mucho, tampoco, o sea, como que mi mente no... Es mucha información de un golpe. No entendía mucho, pero él siempre me dijo, y ahí fue cuando le dijo la primera vez la muñequita, ¿no? Porque siempre la nombró los tantos años, porque fue como 20 años su médico, siempre le dijo la muñequita, hasta la última vez que lo consultó, dijo, la muñequita está súper bien y estará siempre bien, ¿no? Fue cuando me dijo, la muñequita va a estar bien, va a necesitar muchísima rehabilitación, pero muchísima rehabilitación y la muñequita va a estar bien. Entonces como que eso se me metió en la cabeza de que iba a estar bien, pero él era el único que me echaba porras. Ya fue donde tú dijiste, dejo el ejército y me dedico de lleno a ella. Sí dijo que necesitaba que al llegar a casa, que al llegar a casa, pues iba a necesitar muchos cuidados y todo, y ya fue que lo hablamos con el papá de Andrea y decidimos pues que ya no regresara a trabajar. De por sí estaba, pues, en los meses que te dan previo al parto, y ahí fue donde decidimos que ya no regresara a trabajar para que cuidara yo a Andrea. Y sí, así fue, ¿no? O sea, creo que fue lo mejor que pudimos haber realizado, aunque es difícil
sacarte como que esa funda que llevas de que sí tengo que hacer esto y tengo que hacer otro y no tengo ahorita tiempo de que me dé depresión si dejo un trabajo, si dejo una vida, si dejo una carrera. Fue difícil y creo que sí varias veces me dieron varias crisis así de que yo no voy a poder y yo no, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué sucedió esto con mi bebé? Porque a mí no me pasó nada. O sea, le pasó a mi bebé. El llegar a tu casa y sin tu bebé, como todo mundo, es difícil. Pero siempre mantuve la fe y como que la vida, las circunstancias me fueron poniendo personas en mi camino que me fueron orientando muy bien. ¿Y te arrepientes de haber dejado el ejército y todo y dedicarte de lleno a tu hija? No me arrepiento de eso, pero a veces, como son mi vida hoy y mis circunstancias, y de que cambió mi vida de casada a divorciada a soltera, ¿no? Porque ya legalmente no hay esa palabra divorciada, eres casado o soltera, ¿no? De repente sí me entra como la nostalgia de que si yo hubiera seguido como militar o que si yo, o sea, no estuviera pasando ahorita carencias, entre comillas, ¿no? Pues porque yo me quedé sin un trabajo, me quedé sin hacer lo que tenía que hacer como profesionista y ahora que ya tengo 50 años, sí me preocupa mi vejez. No, y que ahorita pues ya te estuvieras retirando y con un grado alto. Y con un dinerito, ¿verdad? Y ahorita pues no hay nada de eso. Entonces es la parte donde me entra la nostalgia y el dolor, pero considero que valió la pena. Yo digo que sí. Valió la pena bastante y no me arrepiento. Tampoco me gustaría volver a ser militar, tampoco creo que ya eso ya, aunque sí todavía llevo un soldadito por dentro, sí soy muy estricta y muy cuadrada y todo eso ha ayudado en la rehabilitación de mi hija, no podría ya. O sea, toda esa Verónica rebelde que había cuando era militar salió totalmente ahora y todo eso me impide que lo volviera a hacer. Y es que son diferentes etapas de nuestra vida, de madurez y hasta nuestro nivel de conciencia. Yo, como te decía, yo le tuve mucho amor al ejército en su tiempo y yo, a lo mejor el Coco Wash, la doctrina militar, no sé, yo decía que todo lo de allá adentro estaba bien. O sea, el sistema militar era perfecto. El día de hoy, con el nivel de conciencia que tengo, digo, no, estaba yo tonto. O sea, hasta el simple hecho de dejar que me pegaran y cosas así, me tablearan, o sea, digo, no, o sea, ya no concuerdo con muchas situaciones de que a mí me tocó vivir. Digo, yo sé que el ejército actualmente pues ya ha cambiado, pero hay muchas cosas con las cuales yo ya no concuerdo. Por ejemplo, les pregunto a las personas, ¿y tú qué harías? Y así, ¿no? Sobre todo los que ya tiene pues años que salieron del medio. Y esa era como que mi duda. Y pues está súper bien todo lo que has hecho con ella, con la ONG, con tu vida. Y yo quiero pues no sé cómo expresarlo, darte mi reconocimiento, mi admiración. Eres una mujer bastante fuerte por todo lo que has vivido, has sido superado las adversidades que la vida te ha puesto y que tienes una hija exitosa que terminó sus estudios y que está chavita, pero que tiene mucho potencial por delante y te admiro y te respeto mucho. Quiero que sepas eso. Te lo agradezco infinitamente, aunque no me gusta que me reconozcan algo que como padres es nuestra obligación ver por el porvenir de nuestros hijos. A veces es necesario, a veces es como un cariñito al alma que te digan que lo has hecho bien, porque como en todo, ¿no? Hay personas que piensan que no. Sí, pero es como, tocando ese punto de vista, es como el que va a trabajar y le dicen, tú tienes que pintar. Claro que sí, enseguida me muevo. Es como si te digo, tú tienes que pintar de aquí a la esquina y lo pintas y ya hiciste tu chamba. Claro. Es tu responsabilidad como padre, es tu responsabilidad. Pero cuando haces las cosas,
¿cómo explicarlo? Con el doble de amor, con el doble de ganas, con el doble de gusto. Y de aquí para allá no es de que lo hayas hecho más rápido, sino que lo hiciste de una manera mejor, sí hay que reconocerlo. Porque dos personas pueden hacer la misma chamba, pero no de la misma manera. Así como dos padres pueden educar a sus hijos, pero no de la misma manera. Así es. Entonces, te agradezco mucho, tus palabras son de mucho aliciente. Cuando empieza a haber altibajos en la vida y que a las personas no les parece lo que tú haces, porque así es la vida, ¿no? No eres monedita de oro, a algunos les parece lo que haces, a algunos otros no, y entras en dilemas de que si he hecho las cosas bien o no he hecho las cosas bien, pero al final de cuentas, al ver a mi hija feliz y realizada y con vida, que eso es lo que cuando nació no había esperanzas de que ella siquiera tuviera vida. ¿Qué? Entonces ya es más que suficiente. Hay otras cosas que pasan a segundo, tercer plano, y pues bueno, como dirían los militares, ya chingué la guerra, ¿no? O sea, ya la hizo. Así es. Sigue con nosotros y sigue para contarlo, y eso es lo más importante de todo. Quiero agradecerte por tu tiempo aquí en mi espacio, y van a salir los 2 episodios con Vero y con Andrea para que vean los 2 episodios, y en ambos videos van a estar en la caja de descripción sus redes sociales y lo de la ONG para que vayan y se echen una vueltecita. Ok. Y pues tienes mi amistad para lo que se te ofrezca. Muchas gracias, cualquier sí. cosa. Igual para mí, cuando vi que tenías un canal, dije, eso es todo. Eso es la fibra, ¿no? Sí. Hay que echarle fibra, honor y gallardía. Así es. Y bueno, pues gracias por tus atenciones, y tú también sigue adelante y también tienes mi admiración y mi amistad. Y muchas gracias. No pocos logran, teniendo una discapacidad, grandes cosas como lo has logrado tú, y sé que también tú y tu familia pues tienen mucho que ver. Así es. Gracias. De nada. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.